Bueno, ahora sí, después de haber terminado el tutorial y haber puesto nuestro nombre, empezamos con lo que es el avance del juego. Lo primero que hay que hacer es, o nuestro primer objetivo es completar todo lo que son estos mapas principales, toda esta línea de aquí arriba, para que nos den estas recompensas. Si vienen aquí a Quest, todas estas recompensas nos las van a dar al terminar todos esos mapas, tanto en normal, como en hard, como en hell. Para los que no saben, digamos, tenemos el modo normal. Cuando lo completemos hasta el último mapa se nos desbloquea el hard, y así sucesivamente cuando completes el hard se nos va a dar el hell. Lo principal es que entremos acá a esta parte de la senda del invocador que se metió hace poco, hace años. Los que recordarán la época del Ramagos y el Habitons, esto no existía. Uno se viene aquí a la senda del invocador, aquí tienes misiones que vas a ir completando conforme vas abriendo esa parte del mapa. Entonces vamos a intentar no solo abrir el mapa, sino ir completando cada misión, ¿verdad? Ok, como pueden ver, digamos, la primera misión aquí es completar el Bosquete Line. Si le das a ir, que es la forma fácil de ir a hacer las misiones, si le das que sí, te envía directamente donde es la misión. Esa primera misión es completar este mapa completo. Si la hacemos, nos va a saltar ya la segunda misión, que es obtener runas fatal. Estas runas fatal se consiguen en Montaña Cis. Si nos venimos a ver aquí, Montaña Cis es el siguiente mapa. Por eso les digo que la idea es ir completando el mapa junto a la senda del invocador. Así que vamos a empezar por acá. Esa sería como nuestra primera misión. Ya una vez que lo abrimos, podemos venir a primero agarrar nuestra recompensa, que es esta. Nos dieron este monstruo por completar nuestro primer mapa, que no es necesario subirlo, porque la idea es que para empezar de manera óptima no vamos a subir cada cosa que nos dan. No es necesario subir un montón de monstruos y gastar un montón de recursos en cosas que no vamos a ocupar. Entonces esto, aunque lo regalan y parece fuerte al principio, no lo vamos a usar para nada. Nos venimos a la senda del invocador, que vamos a darle colectar. Esto primero que nos dan es para comprar un paquete premium gratis, que es una forma de comprar pergaminos para invocar monstruos, pero es la manera más ineficiente que hay. Vamos a recolectar todo esto. Vamos a la senda del invocador. Apoyo a nuevos invocadores. Estos son recompensas que nos van a ir dando cada vez que subamos de niveles. Esto lo podemos recolectar sin ningún problema. Igualmente en el evento de bienvenida es importantísimo para el avance en el juego de nuestra cuenta, porque aquí nos van a dar recompensas que básicamente nos van a hacer progresar muchísimo más rápido, y que son recompensas gratis que nos van dando ahí solo por progresar, como esta. Aquí nos van a ir dando lo que son runas, set de runas completos, que para explicarlo mejor tenemos que venir a Progress y ver, por ejemplo, esta segunda misión que dice reunir 4 runas fatal en montañas Cis. Si nos vamos a ir, nos dice que las montañas Cis nos da en info de drop runas fatal. Ok, ¿qué son las runas? Que es lo más importante. Si nos vamos a los monstruos, en Summoner War lo que le da la fuerza a los monstruos son las runas, que pueden usar un set de 6 y están divididas en varias estadísticas: ataque, defensa, lo normal en este tipo de juegos. Así que esas es nuestro objetivo a farmear para hacer cada monstruo más fuerte. Estas runas se farmean en diferentes escenarios del juego, que ahorita están bloqueados, les los enseño, pero que esa es la meta que tenemos para alcanzar rápido nuestro avance. Entonces creo que tenemos que hacer armar equipos que vayan a completar esas mazmorras en el menor tiempo posible para que nuestra cuenta avance rápidamente, y eso lo vamos a lograr primero completando esto y segundo subiendo monstruos, o sea, gastando nuestros recursos en monstruos específicos que nos van a ayudar a avanzar. Se puede decir que hay como dos formas de avanzar: una es empezando por dragones y otra es empezando por gigantes. Yo tengo un video que va a estar saliendo en pantalla y arriba, donde dice dragones, no sé, en 4 días, si no me equivoco, que esa es una forma de empezar, pero la más óptima, la que vamos a ver en estos videos, que es empezar por gigantes. Entonces sigamos aquí. Vamos a hacer la siguiente misión, que es completando montañas Cis. Ya ven que tenemos aquí el nuevo monstruo. Yo no lo voy a utilizar, voy a seguir con estos así simplemente, porque son monstruos que vamos a sacrificar, a excepción de este lobillo rojo. El resto los vamos a sacrificar más adelante. O para ver, ya que acabo de terminar, pero no necesariamente siempre nos dropean runas. Puede ser que en algún mapa nos dropeen en vez de runas algún monstruo o algún pergamino, por lo que no necesariamente en el mismo mapa que estoy terminando yo, ustedes van a terminar la misión. Por ejemplo, ustedes perfectamente pudieron abrir todo el mapa sin que les salieran todas las 4 runas, o haber salido en las primeras 4. Aquí lo que importa es que si no les sale, se quedan hasta el mapa 6. Se quedan repitiendo este mapa hasta que les salga la runa fatal que andamos buscando para la senda del invocador. La siguiente misión dice aplicación del efecto conjunto: grabar runas fatal y aplicar el efecto. Ok, aquí nada más darle ir. Y en cualquier monstruo que queramos, por ejemplo nos venimos aquí a las runas fatal y son exactamente las runas que acabamos de farmear. Le vamos a grabar. Grabar. Y así con todas.
Ahora hay un modo mucho más fácil que se lo puedo explicar de una vez. Tenemos varias opciones. Nos venimos a runa en grabado automático. El juego intentaría hacer un grabado de las mejores runas que tenemos que más vayan con el monstruo. No es 100% confiable. Hay mejores formas de hacerlo, pero si eres completamente nuevo, pues esta es una forma perfecta de hacerlo. Pero como vemos aquí, no nos está poniendo las 4 fatal que ocupamos, porque el juego está buscando su propia construcción. Así que lo que podemos hacer es la siguiente forma. Nos vamos aquí donde dice runa y le damos en administrar. Nos trae una pantalla más completa de lo que son las runas. Acá dentro de esta pantalla, si nosotros venimos aquí donde dice todo y ponemos sola fatal, nos van a aparecer todas las runas fatal. Aquí digamos que en el caso de que yo no las tuviera ya puestas, un segundo por favor, nos aparecería así. Le damos aquí a grabar temporal, grabar temporal, grabar temporal y grabar temporal, y le damos en aplicar para que se nos pongan. Y ya ahí estaría lista la misión. Otra cosa que les quería decir, ven que aquí al recolectar las recompensas dice que si queremos reclamar en el buzón o no reclamar en el buzón. Si la reclamamos en el buzón, él lo enviaría aquí. Y aquí es donde nosotros reclamaríamos la recompensa. Con lo que es semana, no sé, monstruos, este tipo de recompensas, no importa. Podemos recolectarla que no esté en el buzón para que nos la den inmediatamente. Aquí se sumaría inmediatamente aquí a esta parte de acá. Pero con todo lo que sea energía, siempre lo vamos a reclamar en el buzón para que lo envíen en el buzón. Porque, como ven, tenemos 98 de 102 de energía a la derecha. Esa energía se carga cada ciertos minutos. Ese es como el límite que tenemos de energía. Cada vez que nosotros subimos de nivel, cuando subamos a nivel 7, se van a recuperar los 102 de energía completos. Pero, por ejemplo, aquí yo tengo 98. Si yo subiera de nivel ahorita mismo, se llenaría a 108 y perdería, por decirlo así, estos 98 si no los hubiera gastado. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros cuando recogemos una recompensa de esa energía y la mandamos directamente, o nos veremos al buzón y agarramos esta energía, cogeríamos 50 más, llegaríamos a los 148. Pero cuando subamos a nivel 7 no nos va a dar absolutamente nada de energía, porque por decirlo así ya tenemos llena la capacidad. Entonces estaríamos perdiendo toda esa energía que ganaríamos al subir de nivel, porque digamos al subir a nivel 7 yo tuviera la energía en 0, ya la gasté toda, la tengo en 0, me completaría los 102 y ganaríamos toda esa energía que nos haría subir al siguiente nivel todavía más fácil. Entonces la idea es como es esa, la energía la vamos guardando, la vamos acumulando aquí en el cofre y no la vamos a gastar absolutamente para nada hasta que no lleguen ya a niveles más altos, donde vamos a ocupar coger un poquito para poder subir de nivel, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces eso es lo que quería decirles, siempre que sea energía la guardan en el buzón, no la gasten para nada. Vamos con el siguiente que dice potenciar 4 runas y potenciar hasta más 6. Las mismas 4 runas que vimos ahorita le damos aquí a potenciar, ponemos automáticamente a más 6, potenciar, y él llega solito a más 6. Vamos a hacer lo mismo con las 4. Estaría esta, recolectamos en el buzón, siempre energía al buzón. Montaña Cis, finalizar montaña Cis para conseguir a la dama mágica. Este es uno de los primeros monstruos que básicamente el juego nos va a obligar a subirlo a nivel máximo. Es muy buena para el inicio, para que nos ayude a completar ciertas cosas, avanzar un poquito. No la vamos a usar muy a futuro, pero por lo menos para empezar, y ya que el juego nos obliga a subirla, pues toca subirla. Muy importante, si un monstruo no lo vamos a usar, intenten no subirlo de nivel, nada más dejarlo ahí, porque más adelante nos van a dar una especie de almacén donde vamos a poder guardarlo. Sin embargo, si le subieron de nivel, no lo van a poder meter donde van a estar todos los monstruos guardados. Es que hay dos tipos de almacenes, son uno donde van a estar todos los monstruos nivel 1, que no hayamos tocado absolutamente para nada, para guardarlos ahí como en puño y almacenar todo. Y otro donde vamos a almacenar monstruos que vayamos subiendo, pero que ya les dimos algún tipo de utilidad. Vamos a ver, aquí se nos desbloquea ya otra opción después de haber terminado lo que fue la misión para conseguir a la dama mágica. Primero se nos desbloquea otra parte de la senda del invocador, que es la opción de desafío, donde básicamente se basa en mejorar la dama mágica al máximo. Ven, por ejemplo, acá alcanzar el nivel máximo con la dama mágica de agua 4 estrellas, después va a crear una runa, después va a ser prácticamente que digamos, cuando nos den estas runas, la siguiente misión es subir estas a más 6, la siguiente es ponérselas a la dama mágica, la siguiente es finalizar un mapa con la dama mágica. Entonces estas son misiones hechas para subir la dama mágica al máximo, para que ella nos ayude a mejorar nuestra cuenta. Lo siguiente que se nos desbloquea es esta opción de acá, que nos van a ir regalando cada cierto tiempo, no sé, creo que eran como 15 minutos, nos van a regalar invocaciones, más pergaminos para invocar. Y aparte de eso, quería mostrarles
el tema de los Angelmon. Entonces, por ejemplo, la primera misión de desafío es subir la dama mágica al máximo de su nivel. Si nosotros nos vamos a este edificio de acá y le vamos a potenciar, se nos abre un mundo que vamos a tener que adaptarnos rápidamente. Ok, ¿qué podemos aquí? Tenemos evolucionar y potenciar. La primera opción es potenciar. Si nos venimos a la dama mágica, por ejemplo, si nosotros queremos subirla de nivel sin tener que pasar por los mapas, una opción es darle otros monstruos, que eso no se los recomiendo. Por ejemplo, sería como darle este u otros. No se los recomiendo para nada. La otra son estos Angelmones. Estos Angelmones están hechos con el único propósito de subir de niveles, pero ven que tienen elementos. Si usted le da a la de agua un Angemon de tipo agua, te sube a nivel 17. Si le das tipo fuego, te sube a nivel 14. Entonces ya entendemos por dónde van los tiros. Por ahora vamos a ponerle de una vez estos para subirlo de nivel. Pero es que además de subir de nivel, tenemos la opción de evolucionar. La opción de evolucionar es, por decirlo así, tenemos monstruos de todo tipo de estrellas en Summoner's Wars, desde 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, hasta monstruos de 5 estrellas. Pero el máximo de estrellas al que podemos llevar un monstruo es a 6 estrellas. Para subirlo de nivel, tenemos que venirnos a evolucionar, y aquí igualmente vamos a poder darle o monstruos, que aquí no es necesario que le des estos Angelmones, estos son para subir de nivel más que todo. Podemos darle o monstruos o otros Angelmones, que ahorita no lo tengo por acá, pero en su momento se los enseñaré, que son para subir de nivel. Entonces, digamos, para subir de 4 estrellas a 5 estrellas tenemos que darle los suficientes monstruos para llenar esta barra para subirlo a 5 estrellas, y igualmente para subir a 6 estrellas, igual con todos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero tienen que tenerlo muy en mente, porque subirlo de nivel al máximo no significa que ese sea el máximo de estrellas. Ahora vamos a hablar de los niveles. A 2 estrellas el nivel máximo es 20, a 3 estrellas el nivel máximo es 25, a 4 estrellas el nivel máximo es 30, a 5 estrellas el nivel máximo es 35, y a 6 estrellas el nivel máximo es 40. Entonces también, si ya tenemos este monstruo, digamos a nivel 13, si lo llegamos a nivel 25, por más que lo metamos a pelear, ya no va a subir más de nivel si no le subimos de estrellas, porque tiene ese límite. Entonces, para que lo sepan, y continuamos acá con comprar la torre arcana. Entonces nada más es de comprar acá. Lo ponemos en cualquier parte. La siguiente es participar en la arena. Ok, para participar en la arena tenemos un problema para los que están empezando, que es esto. Primero hay que irnos a misión y abrir la misión de entrar en la arena, porque si no, no se nos va a desbloquear. Pero más allá de eso, hay una opción que tampoco muchos a veces no se dan cuenta, que es que si se vienen acá mismo a las misiones, ven que dice vence a Mir en la arena y sale con un símbolo rojo. Cada ciertos niveles nos van a dar una misión de estas, que lo que hace es desbloquearnos. Si nos venimos aquí al mapa general, ya se nos abrió la arena, y ven que en rival aparece un 1. Si nos metemos al rival, por haberle dado clic a esa misión, se nos abrió este nuevo enemigo, Amir. Ven que el resto están bloqueadas. Hasta que ustedes no agarren la misión acá, no se les va a desbloquear. Por eso siempre estén atentos como a esta parte de las misiones, por si se les desbloquea alguien en la arena, para que puedan venir a desbloquear todos estos. Cada cierto tiempo ahí se van a ir dando cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos, este está siempre aquí para que lo enfrentes todas las veces que quieras. Puedes perder tus puntos ahí, pero estos se pueden enfrentar solo una vez cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque te dan recompensas extras. Por eso es que aparecen cada cierto tiempo solamente. Entonces, digamos, lo ideal sería que todos los días les peguemos por lo menos una sola vez. No son nada difíciles, como ven, automático se pasa. En defensa no hace falta que pongan 3 monstruos, dejen solo uno que vayamos a usar. Ese lobito nunca lo vamos a sacrificar, siempre lo vamos a tener, podemos dejarlo ahí solo uno. ¿Para qué? Porque es la defensa de arena. Son los monstruos que le van a aparecer a otras personas cuando nos ataquen, pero lo que queremos nosotros es que nos ganen siempre. ¿Por qué? Porque cuando nos ganen siempre, ya les voy a mostrar, en la arena, cuando vas a atacar a alguien, te sale aquí en Gran Guerra, que vos puedes atacar a otros jugadores. Cuando vos atacas a alguien, esa persona inmediatamente le sale la oportunidad de darle revancha. Y eso te va a salir aquí en historia para que vos puedas atacarlo de nuevo. ¿Qué pasa? Si vos tenés solo un monstruo de defensa, probablemente él te va a atacar y te va a ganar rápido. Pero hay mucha gente que también pone un monstruo de defensa para, por decir así, farmear estos puntos de arena de manera rápida. Porque aquí, digamos, si vos le pegas unos 50 y tiene varios monstruos, vas a perder. Pero si te vas a historia y te sale gente que solo le puso un monstruo, les vas a ganar. Y a ellos también se benefician y van a estar en ese ciclo de estarse pegando uno con el otro para farmear estos punticos de arena. Que estos puntos de arena son para comprar todos estos ítems de acá. Cuando vos ganas una batalla te dan estos punticos de arena. Cuando ganas, perdés, empatás, yo creo que en cualquiera te dan. Esto es de la siguiente forma, para que no se me confundan. Todas las semanas nuestro objetivo es comprar esto y guardarlo, a no ser que después les explico cómo se utiliza. Nuestro primer objetivo es comprar esto todas las semanas y guardarlo. Y el segundo es esto. En estos dos vamos a gastar todos nuestros puntos de arena, pero principalmente en esto. Ya si compramos este y este y nos sobran puntos, podemos comprar aquí lo que quieran. Pero estos dos primordiales. Pero
Ahora hay otro tema. No vamos a venir aquí y vamos a empezar a jugar arenas como locos porque no nos sirve. Como les expliqué antes, cuando subimos de nivel, se nos llena la energía al máximo. Pero las arenas cuentan dentro de esa subida de nivel, ¿no? Nos dan experiencia para subir de nivel. Entonces, de las arenas no conseguimos gran cosa, de la energía sí. Las arenas las vamos a guardar solamente para cuando ocupamos subir de nivel y nos falte un poquito de experiencia. Vamos a jugar un par de arenitas hasta que subamos de nivel y listo. Al principio, solo por el principio. Entonces, digamos, aquí, si yo me voy a jugar una arena, voy a subir de nivel y voy a desperdiciar la energía. Aquí prefiero jugar cualquier otra cosa menos arenas para guardar esa energía. Y ya luego, cuando no podamos subir de nivel, gastamos las salas de arenas para poder subir de nivel. Ahora, ya nos desbloquearon un montón de pergaminos para poder invocar. Vamos a ir a invocarlos para que ustedes vean lo que pasa. Estos pergaminos místicos tienen posibilidad de darnos monstruos de 3 estrellas, 4 estrellas y 5 estrellas, como indican acá. Entonces vamos a invocar estos poquitos para ver qué nos sale, porque lo que yo quiero es mostrarles los monstruos que vamos a ocupar al principio. ¡No! Me salió el bicho que más me gusta. Bueno, gente, ojo. Por ejemplo, aquí lo mejor que te puede salir es un monstruo de 5 estrellas. No, mentira, lo mejor que te puede salir es un monstruo de 5 estrellas de luz y oscuridad. Pero eso pasa nunca, ¿ok? Lo segundo mejor que te puede salir es un monstruo de 5 estrellas. En este caso me salió el monstruo que a mí más me gusta de todo el juego. ¿Qué es el asunto? Lo que les quería explicar. Por más que te salga un monstruo muy bueno de 5 estrellas, no quiere decir que lo tengas que subir. ¿Por qué? Porque nosotros lo que andamos buscando es sencillamente subir lo que necesitamos para completar gigantes, dragones y todo el PvE. ¿Por qué? Porque en Summoner's War para jugar PvP se necesitan runas. La única forma de conseguir runas es haciendo todo el PvE. Todo el PvE nos va a dar las suficientes recompensas para avanzar rápido a nuestra cuenta. Si nos ponemos a hacer PvP desde el inicio, nos vamos a estancar y ahí muere la flor. Por eso es que yo quiero invocar para enseñarles los monstruos que vamos a necesitar en un comienzo. Si nos venimos aquí a monstruos, nos vamos a colección. Les voy a decir los monstruos que vamos a ocupar al inicio. Ojo, y cómo conseguirlos. Vamos a explicar esta parte de una vez. Los que vamos a ocupar al inicio y cómo conseguirlos. Uno de los primeros que vamos a ocupar va a ser el chamán. El chamán, que es este pollito de luz que al despertarlo se convierte en este otro de luz, y su segundo despertar es este. El otro que vamos a utilizar, este sí todavía no estoy completamente seguro. En esto sí les tengo que confesar que voy a hacer una prueba. Puede estar entre este Belladion y esta de acá. El segundo puesto va a estar entre ella o el lobo. Eso todavía no estoy muy seguro, pero podemos conseguir a cualquiera de los dos y podemos irlos subiendo mientras tanto. De igual forma, los dos los vamos a usar, así que no hay problema con subirlos a los dos. El tercero que vamos a conseguir va a ser a esta gata. Ahorita les explico lo del despertar y segundo despertar, ahorita se los explico. Lo que quiero es que sepan los que vamos a dar: la gata, y para finalizar, Veromos. Todos son completamente free to play, no se preocupen, todos los vamos a conseguir en el juego conforme vayamos avanzando, pero se los quería mostrar por si por alguna razón a ustedes ya les aparecían estas primeras invocaciones, pudieran irlo subiendo. A ver, otro más que pudieran ir subiendo desde un inicio por si les llegara a salir, aunque después los regalan, pueden irlo subiendo inmediatamente. Uno de los monstruos que vamos a usar nosotros se llama Veromos. Si nosotros le vamos a potenciar a cualquiera de estos, dejamos el clic apretado y le damos acá en este mundito que aparece aquí, tenemos monstruos de fusión. ¿Qué es esto? Que si nosotros tenemos todos estos monstruos, podemos hacer un monstruo mayor y con estos 4 hacer uno mayor. Entonces, Veromos lo vamos a sacar. La manera free to play de conseguirlo es fusionándolo. Una mecánica que más adelante vamos a explicar, pero para que sepan que si ustedes consiguen cualquiera de estos estos no, los de abajo no, cualquiera de estos 4 monstruos, pueden irlo de una vez subiendo. Esta a mí me acaba de salir en la invocación que acabamos de hacer, entonces yo la voy a ir subiendo de una vez. Esto no quiere decir que ustedes tienen que esperar hasta que salga, no. Estos 4 monstruos, él es free to play porque estos 4 monstruos, aparte que se pueden conseguir o haciéndolo con los críticos, a nosotros nos lo van a regalar en este evento de acá. Cuando avancemos nos van a dar la opción de elegir por acá 4 monstruos de fusión que nosotros queramos. Esos 4 monstruos que nosotros vamos a elegir son exactamente los que necesitamos para fusionar a Veromos. ¿Ven? Yo voy a aprovechar que ya la saqué a ella para ir subiéndola de una vez, porque para fusionarlo nos piden ciertos requisitos. A nosotros nos la dieron así: 4 estrellas sin despertar. Nosotros tenemos que despertarla, subir los 5 estrellas y tenerla al nivel máximo para juntarla con los otros 4 y formar en una mecánica que ya les dije, más adelante vamos a conversar, pero es que quiero que sepan, digamos, por cuáles monstruos vamos en un inicio, que serían entonces estos 4 si le salen,
los queremos subir a 5 estrellas al máximo para fusionar a Veromos, porque vamos por Veromos y por toda la lista que les di anteriormente. Vamos a ir por uno que otro más, pero eso se los voy a ir dando conforme vamos avanzando en el juego. No se deshagan de ningún monstruo de 3 estrellas ni de 4 estrellas menos. Todos los 3 estrellas y 4 estrellas, al menos iniciando, vamos a guardarlo para evitar esos problemitas, esos conflictos. Bueno, como pueden ver, ya aquí terminamos la ruina de Kabir, que era la misión que estábamos haciendo anteriormente. Con la ruina de Kabir se nos desbloquean dos cosas importantes. Nos desbloquean las mazmorras de Kairos, que ya por fin se los presento. Por fin seguro van a estar diciendo qué gigantes, qué dragones, de qué estás hablando que no te entendemos. Bueno, estos son los gigantes, estos son los dragones. No se puede ver, pero aquí está. Y aquí están el resto de mazmorras para conseguir recursos. Lo que les estaba diciendo es lo siguiente. ¿Recuerdan que les dije que todos los monstruos son completamente free to play? Es porque hay varias maneras de conseguirlos. El Veromos, el que hablamos que es de fusión, lo vamos a conseguir mediante este evento que se va a desbloquear un poquito más adelante, no se preocupen. Ese monstruo lo vamos a sacar consiguiendo este evento. Aquí vamos a escoger a los 4 que queremos, a los 3 primeros que queremos para fusionar a Veromos. Aquí mismo nos van a estar regalando otras cositas como estos dos que igualmente los vamos a usar. Y si nos damos cuenta en potenciar, igual en el tema de la fusión, si buscamos a Veromos, ocupamos a 4. En el evento nos van a regalar 3 que nosotros vamos a escoger a estos 3. 1, 2 y 3. Pero hay un cuarto que no lo tenemos. Ustedes me podrán decir, ¿cómo lo conseguimos entonces? En el juego hay un sistema que se llama mazmorras secretas. Las mazmorras secretas son mazmorras que otras personas desbloquean al hacer estas mazmorras de acá de elementos. Cuando hacen esas mazmorras de elementos hay una posibilidad de que esas personas abran una mazmorra secreta de ciertos monstruos. Dentro de esos monstruos están absolutamente todos los que vamos a necesitar para utilizar en las mazmorras que hablamos. Como pueden ver, no es necesario un monstruo 5 estrellas, y los monstruos 5 estrellas que necesitamos básicamente son fusionables. A ver, si les sale un monstruo 5 estrellas también, si tienen la duda, obviamente hay monstruos que son muy buenos para gigantes y otros que son muy buenos para dragones, que pueden servir muchísimo en el avance de la cuenta, pero no puedo traerlos todos aquí y ponerlos acá. Entonces lo que pueden hacer es que dejan en los comentarios cuál monstruo les salió y yo les puedo decir si vale la pena subirlo desde un inicio o al menos para qué sirve, y entonces ya ahí les saco la duda. Por ahora, mejor, si les salen 5 estrellas me avisan por los comentarios, y si no, mejor no suban y sigámonos enfocándonos en los que hablamos. Entonces todos los monstruos de los que hablamos, tanto la gata como, no sé, el lobo de luz, el Veromos, todos los podemos conseguir ya sea o en mazmorra secreta o fusionando. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, hay un canal que es muy famoso que es el 1050 en el global, en el que spamean muchas mazmorras. Aquí podemos estar atentos y esperar a que salgan las que andamos buscando. Si ustedes se vienen acá, por ejemplo, a esta persona le salió una mazmorra secreta vikingo, simplemente le dan solicitud de amistad, y si nos venimos aquí y le vamos a repetir batalla, o como quieran, también se pueden venir a batalla, a mazmorra de Kairos. Ven que en mazmorras secretas ahora tenemos la opción de atacar estas mazmorras, que esto lo que hacemos es elegir un equipo cualquiera y vamos a atacarlos para poder conseguir fragmentos del monstruo. Para invocar fragmentos, para invocar monstruos ocupan cierta cantidad de fragmentos, a veces son 40, a veces son 20. Lo único que hay que hacer es pasar varias veces la mazmorra para poder conseguir todos los fragmentos, y después ya acá en invocarles va a salir el monstruo para invocarlos. Es una mecánica muy simple, sinceramente es una mecánica muy simple, y no se preocupen por eso ahorita, simplemente estén atentos por si sale la mazmorrita secreta para irla cultivando. Vamos a continuar con esto. Obtención de runas Swift. Las runas Swift son en Montaña de Dragón. Bueno, como pueden ver, llegamos a un punto de las misiones que se llama mejora de habilidad. Esto quiero explicarlo más detenidamente para que sepan cositas. Vean, para subir la habilidad a un monstruo hay varias opciones, o mejor dicho, hay dos opciones. Si ustedes se vienen a un monstruo, si le dan a potenciar y ustedes seleccionan un monstruo idéntico, sin importar el elemento, lo que van a hacer es subirle la skill. ¿Qué son las skills? Son estas habilidades que tiene acá. Como poder tienen 1, tiene 7, tiene 5. Cada monstruo que le den es igual a una mejora de una skill al azar, siempre al azar. Cuando ustedes tienen un monstruo 3 estrellas, hay probabilidades de que tengan más. Cuando tengan un 2 estrellas, va. Pero cuando tengan un monstruo de 5 estrellas, ¿cuáles son las probabilidades de que a mí me vuelva a salir este monstruo? ¿Cuáles son las probabilidades de que a mí me vuelva a salir este monstruo? ¿Y por qué en lugar de tener 2 se lo daría a ella para tener más habilidades? No, para eso existe lo que estuvimos hablando, de que en la arena todas las
semana sin falta vamos a comprar los Devilmon. ¿Por qué? Los Devilmon funcionan como si fueran la copia de cualquier monstruo, es decir, le van a poder subir la habilidad a cualquier monstruo. Y son exactamente los que se usan para subir habilidad a los monstruos de 5 estrellas. Por eso es tan pero tan importante que guarden los Devilmones a toda costa. Y que ni siquiera cuando les salga su primer 5 estrellas lo usen. Primero, infórmense. Pregunten si el 5 estrellas que les salió sirve o no sirve. Estén completamente seguros de que le quieran meter Devilmones, porque los Devilmones son contados. Al mes te dan quizás 7, 8. Ahorita tenemos la Torre de Ascensión bloqueada, que es otra fuente de recursos importante, que tenemos que hacer un equipo para eso. Pero aquí nos dan 2, 3, no sé, por ahí. Uno por semana en la arena son 6 y lo que nos den en eventos. Y nada más. Y créeme, va a haber un punto en el que van a tener más 5 estrellas que Devilmones por muchísimo. Así que no gasten los Devilmones, dejen a los 5 estrellas guardaditos. Despreocupen. Pregunten primero en los comentarios si les va a servir o no les va a servir. 0 estrés. Monstruos de 5 estrellas y 4 estrellas se guardan. Punto. No se gastan, se guardan. Punto. 3 estrellas por ahí. Cuando nos vayamos acostumbrando más al juego, vamos a ver cuáles nos sirven, cuáles no nos sirven. Y va a ser más chill. Pero 5 estrellas y 4 estrellas se guardan. Los Devilmones se guardan, gente. La siguiente misión es la tienda de magia. La vamos a comprar. Aunque al principio casi que ni nos va a servir. Aquí vamos a buscar cosas específicas. Pero bueno, no tengan miedo en agarrar esta tienda y desbloquear todo esto. El tema aquí es lo siguiente. Aquí podemos comprar fragmentos de pergaminos de luz y oscuridad. En algún momento puede que nos salga una runa 6 estrellas que nos pueda servir. Pero por ahora, mientras lo tengamos todo comprado, y ya con el tiempo verán viendo a ver qué pueden comprar. Quiero aprovechar que tenemos uno de los monstruos que ocupamos en mazmorra secreta para explicarles lo que hago yo para completar la mazmorra sin que tengamos los suficientes monstruos o la suficiente fuerza para derrotarlos. Si nos ponemos a la pestaña comunidad, acá en amigo, tenemos una opción que dice mentor o aprendiz. Aquí vamos a meter a 5 mentores que nos van a prestar sus monstruos para poder utilizarlos prestados, por así decirlo. Entonces, una vez que tenemos a los aprendices elegidos, nos venimos a la mazmorra secreta, la que queremos completar, y metemos a nuestros monstruos. Y si nos venimos a esta partecita de acá, están los monstruos. Aquí no solo están los aprendices. Si ustedes ya agregaron amigos o tienen algún amigo nivel alto que les quiera ayudar, si lo agregan les va a salir el monstruo principal de él y también lo van a poder usar 10 veces. Yo por ejemplo voy a elegir este y le vamos a comenzar 30 veces. Porque nuestros monstruos no van a soportar, nuestros monstruos no aguantan hacer estas mazmorras. Entonces lo que ocupamos es un monstruo que sí lo logre completar. Tal vez no al máximo, pero por lo menos llegue al piso 7, piso 8, no sé. Pero ya el pajarito ahí nos va ayudando a avanzar. Y ya con eso vamos a lograr sacar los fragmentos. Y con los fragmentos logramos invocar al monstruo para empezar a subirlo. Que es uno de los que vamos a subir a 6 estrellas al máximo. Y que le vamos a hacer el segundo despertar, porque lo vamos a usar próximamente. Bueno, es que voy a ver, no voy tan rápido porque estoy intentando hacer la guía despacio. No solo para los que están volviendo, sino que también para una persona que está empezando completamente de cero y no sabe nada. Estoy intentando, al menos intentando hacer un poquito de espacio. En este caso nos dieron 4 fragmentos y se ocupan 40 para poder invocarlo, por lo que hay que completar esta mazmorra 10 veces. Ya por ejemplo, si nos venimos al evento, ven que ya tenemos para recoger estas runas. Vamos a recogerlas para que vean que son buenísimas para una persona que esté iniciando. Tan primero son de 6 estrellas, las runas más estrellas que se pueden conseguir. Segundo, están ya maxeadas al más 15. A nuestro nivel, eso es un potenciador enorme. Por ejemplo, si ustedes vienen aquí a la dama mágica, le van a runear en automático, probablemente se las va a poner, porque así de buenas son. Vamos a aplicar los cambios y así tal vez la dama mágica nos aporte más en la farmeada del grifón que estamos haciendo acá. Entonces vamos a esperar a que consigamos las 30. Una vez que consigamos las 40, perdón, aquí a la hora de invocar nos va a aparecer un fragmento que va a decir invocar grifón de luz. Vamos a ver, acabamos de completar la última misión de completar lo que es las ruinas Shiruka. Si nos venimos aquí a la senda, logramos completar todas las misiones y de paso recolectar esta recompensa que nos dan por pasar absolutamente todo. Y se nos desbloquea la segunda parte. Tenemos principiante, intermedio y avanzado. Ahora empezaríamos con intermedio, que nos pide finalizar la grieta dimensional. Para mostrarles que es la grieta dimensional donde tenemos las misiones, le vamos a dar a esta misión que dice aquí busca las ruinas de Shiruka. Y luego de leer toda la historia se nos va a abrir lo que es la grieta.
Es muy simple, para completar la misión simplemente tenemos que venir a batalla, esperamos a que abra acá, entramos a la grieta, todos los días nos dan gratis 2 cristalitos porque esta es la energía que gasta, son cristales que se pueden llenar hasta 10, además usa 20 de energía en normal y 30 de energía en hard. Esto es un lugar más que todo donde vamos a ganar mucha experiencia. Podemos meter un monstruo solo o acompañado de varios y van a ganar muchísima experiencia. Para eso se utiliza más que nada. Y todos los días podemos comprar estas entraditas gratis. Ah, perdón, son 3 las que vamos a comprar. Entonces vamos a hacer un tiro aquí para poder desbloquear 2 cosas muy importantes que andamos buscando en este día 1. Yo ya estoy por finalizar mi día 1 y esto es lo último que ando buscando. Quiero mostrarles lo que pasa cuando terminamos esta parte. Porque lo que realmente andamos buscando es que después de completar la grieta por primera vez, vamos a completar el jefe del mundo. Y luego de completar el jefe del mundo, por fin se nos va a abrir esta área de aquí que se llama el hoyo dimensional. ¿Por qué ocupamos tanto el hoyo dimensional? Aquí es donde por fin vamos a poder hacer el segundo despertar. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para subir? Primero, el grifón de luz del que estuvimos hablando. Y por acá, si no me equivoco, la gata de viento. Entonces, ¿cómo es esto? Tenemos 100 de energías. ¿Y cuál es el asunto? Ahí vamos a despertar entonces tanto este, para llegarlo a al segundo despertar, que sería este, y a la gata de viento, que todavía no la tengo. Disculpen, yo la saqué en una mazmorra secreta, por aquí la tengo. Ajá, todavía no la he invocado. Pero el real requisito que vamos a necesitar es tenerlo despierto. Y ahora ustedes miran cómo se despierta un monstruo. Ya se lo enseñaron con la dama mágica, pero se los explico de nuevo. Para despertar un monstruo les pide esencias de un atributo y esencias mágicas. Las esencias de atributos se sacan en la mazmorra de Kairos en el atributo del monstruo. Digamos, el grifón es de luz, aquí ponemos las de luz, y las mágicas en el salón de magia. Una vez que las tengamos, se van a venir al monstruo a despertar y le van a dar despertar, y ya con eso van a poder meterlo a pelear en estas mazmorras de acá. En este caso sería el grifón de luz. Necesitamos montar un equipo alrededor de él. Ven, como pueden ver, ahorita no me deja, pero es porque no lo tengo despierto. Entonces montamos un equipo más él y lo llegamos al nivel máximo donde podamos, al 2, el 3, al 4, a donde puedan. Lo importante es que empecemos a subirlo ya. Lo que necesitamos es nivel 5. Todavía nivel 3, nivel 4 está bien. Si no logran pasar al nivel 3, nivel 4, simplemente pasen el 1, el 2 para que no se les estaquee la energía. Y intenten mejorar un poco los otros monstruos que están llevando en el equipo con el tema de las runas automáticas. Puede ser que ya hayan sacado o ya les hayan regalado alguna runa que mejore un poquito más los monstruos y que les ayude a pasarlo ahora sí. Y ya con eso creo que terminaría por hoy. Ya pasamos todo el mapa. Eso sería por el día de hoy. Ya para el día de mañana sería más que todo subir a los monstruos que vamos a ocupar, empezar a trabajar en la fusión de Veromos, que es una nueva cuestión en este edificio que nos desbloquearon acá. Como ven, ya está acá. Ve lo que les decía, que les pide 4 monstruos, 5 estrellas y todos despiertos. Ya estamos trabajando en eso y mañana nos enfocaremos ya en otros objetivos. Espero que este video les haya servido. Obviamente acá, por acá les voy a estar dejando el video que sigue del siguiente día, día 2. Y bueno, y denle un like, comenten y nos vemos, gente. Show.